Buenas tardes a todos. Bueno, mucho les Buenas tardes. agradecería que apagaran los micrófonos para evitar todo tipo de interferencias y mejorar la visibilidad a este sistema telemático, ¿no? Y por favor dejen a modo de vista del hablante. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener un conferenciante académico de número, el doctor José Alberto Montoya Alonso, que nos va a hablar sobre los aspectos epidemiológicos de la dirofilariasis en España. El doctor Montoya es académico de número, como acaba de decir, y también es catedrático de Medicina y Cirugía de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor Montoya tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Un minuto que comparto. Esperen un segundo. Ya estamos, ¿eh? Yo creo que ahora se ve perfectamente. Muy bien, pues muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos, compañeros veterinarios, estudiantes, que ya estamos logrando que se conecten y disfruten y compartan nuestras actividades. Compañeros y señoras y señores, es para mí pues un verdadero placer hablarles a ustedes de dirofilariasis. Dirofilariasis, en principio la conferencia estaba pensada de hablar de aspectos epidemiológicos y zoonósicos, pero salió tantísimo material que la hemos partido, entonces en una primera parte hablaremos de aspectos epidemiológicos y en otra sesión con ustedes hablaremos de aspectos zoonósicos, y que esto ocupa o ha ocupado los últimos 25 años de mi vida en investigación. Realmente, como ustedes saben, yo no soy parasitólogo, yo soy de medicina interna, pero yo vi las primeras filarias en Madrid, concretamente en el año 80, yo estaba en cuarto, y entonces apareció una perra. Bueno, estos son los pastores alemanes de Madrid, para que no se me enfaden mucho. Estaba el excelentísimo señor vicepresidente de este colegio, don Francisco Rojo, de catedrático de parasitología, enfermedades parasitarias en Madrid, y apareció una perra de Majada Honda, o sea, muy próxima a Madrid, que tenía todas estas filarias, era una perra pastor alemán. Entonces estaba también en Merck el profesor Jorge Guerrero, y juntos vimos este caso, que a mí me sorprendió muchísimo, yo esto no lo había visto nunca, yo lo había oído, y el profesor Rojo decía que había filarias en Madrid y nadie lo creía, y este caso primero que yo vi era un caso próximo a Madrid. Después, en la época de los 90, yo me vine a las Islas Canarias, empecé a venir a las Islas Canarias, y en 1991, concretamente en Teror es el pueblo donde está la Virgen del Pino, que es la patrona de Gran Canaria, está en el centro de la isla, es un pueblo bastante frío. Pues yo vi esta perra en la clínica del doctor Manolo Manuel Morales. Y entonces yo dije, pues sí, una ascitis, es una perra con una insuficiencia cardíaca, bla, 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 bla. Y me dijo, pues esta perra lo que tiene son dirofilaria. ¿Cómo? Sí, lo que tiene esta perra son dirofilarias. Y entonces, pues por necesidad, puesto que nosotros hacíamos la clínica cardiorrespiratoria en la facultad, pues nos tuvimos que empezar a hacer caso de estos pacientes. Canarias se considera una zona hiperendémica de filaria. ¿Por qué? Pues porque tiene más de un 20% de incidencia. Cuando se tiene más de un 20% de incidencia, hablamos de zona hiperendémica o de una zona hiperendémica. Entonces, en esas circunstancias estábamos en estas cifras. Estas son las filarias que sacamos de cadáveres y también de los animales vivos, y como ven, como luego haremos incidencia, en una parasitación masiva en los perros, siempre hay, los parásitos no son todos del mismo año. Como ven aquí, tenemos estas hembras que están más oscuras, más queratinizadas, son hembras que tienen al menos 2 o 3 años. Y estas otras más blanquitas pueden ser del mismo año. Es decir, cuando te dicen este perro está parasitado porque no le di el antiparasitario en los últimos 2 meses o 3 meses, es mentira. Este perro lleva parasitado desde hace 3 años y ha sido reparasitado varias veces. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Bueno, pues en Gran Canaria, en los años 94 a 96, hicimos un estudio, el primer estudio que se hizo de prevalencia en la isla, y encontramos más de un 58% de incidencia o de prevalencia en los perros que no tomaban ningún preventivo, ningún antiparasitario. Esto era una cifra escandalosa. En esa época, en los trabajos que estaban documentados, éramos el lugar del mundo que más incidencia tenía. Solo quedaba una isla del Pacífico, hay 2 o 3 islas más que tenían esta incidencia tan brutal. Y entonces, a partir de ahí, a partir de este primer estudio, pues comenzamos que algo podíamos hacer aquí, que algo tendríamos que hacer allí, iba a ser importante. Esta es la isla de Gran Canaria, hablaremos varias veces de ella. La isla la llaman la isla redonda, más o menos es una isla redonda, y tiene 80 kilómetros de diámetro, o sea, 40-45 kilómetros de radio, ¿de acuerdo? Pues más o menos es una isla redonda para saber en qué nos movemos. Bueno, ¿y qué es la dirofilaria? La dirofilaria es un gusano, es un nematodo. Hay 2 tipos que son a los que nos enfrentamos, 2 tipos que nos preocupan, fundamentalmente pequeños animales. Dirofilaria repens. Dirofilaria repens, aunque es una zoonosis, tiene una localización subcutánea o incluso ocular, como luego veremos. En los perros forma unos nódulos, ¿de acuerdo? Y dentro de ese nódulo se puede extraer esta Dirofilaria repens, que vive en una sustancia gaseosa, pseudo-seropurulenta, ¿de acuerdo? Dentro de este nódulo, y podemos encontrar 1, 2 o 3 repens o incluso más en estos nódulos. En el aspecto zoonósico, aunque he dicho que será una conferencia específica en humanas, fíjense cómo esta repens está en la conjuntiva, bueno, subconjuntivalmente, de este ojo humano. ¿De acuerdo? O sea, hay un aspecto zoonósico muy importante que, insisto, que vamos a ver, aunque luego citaremos algún aspecto. La otra dirofilaria que nos interesa es lo que se llama vulgarmente la enfermedad del gusano del corazón. Esto deriva del nombre inglés, Heartworm Disease, o sea, enfermedad del gusano del corazón, y es la Dirofilaria imitis, ¿de acuerdo? Dirofilaria imitis para nosotros es muy importante, es absolutamente predominante en Gran Canaria. Prácticamente no tenemos repens, no hemos encontrado repens, y sí, algún caso aislado y no de la propia isla, sí que en Tenerife hay algún caso de repens. El gusano corazón, que es también, o la Dirofilaria imitis, es también una zoonosis, pues tiene un destino final, que es el corazón, ¿de acuerdo? El corazón del perro, su destino final. Una vez que coloniza el corazón, pasa desde ventrículos hacia los atrios, todo en el corazón derecha, puesto que viene por las arterias pulmonares, y luego ya puedes salir del corazón o puedes subir hacia vena cava anterior en las fases finales de la enfermedad, que son mortales para la mascota. Fíjense que en esta necrosia, como los gusanos siguen vivos, ¿de acuerdo? Siguen vivos y se siguen moviendo, y dentro de un corazón de un perro podemos encontrar 30, 40, 50, hasta 80 gusanos, ¿eh? Y estos gusanos son tremendamente resistentes, muchas veces para otras pruebas los sacamos y los conservamos en suero, y a la semana y a los 10 días, incluso a los 15 días de estar extraídos del animal en suero, en el despacho o en el laboratorio, aún las filarias se siguen aún moviendo, ¿de acuerdo? Son tremendamente resistentes. Esta es una cosa que hay que tener en cuenta, un aspecto que hay que tener en cuenta, porque luego cuando tenemos que eliminarlas, pues hay que tener en cuenta esta resistencia tan grande que tienen los gusanos. También tiene un aspecto zoonósico, como hemos dicho, en el hombre algunas llegan hasta el pulmón, algunas formas adultas llegan hasta el pulmón, son destruidas por el sistema inmune nuestro y forma en algunos pacientes pues unos quistes parasitarios calcificados a nivel pulmonar que se localizan aquí en esta imagen de tomografía y que ahora se tipifican muy bien, pero hasta hace unos años esto se confundía con un tumor o con un nódulo tumoral, y entonces pues el paciente tenía que ser operado, aspectos, insisto, que abordaremos en otra conferencia. Bueno, pues es importante que la Heartworm Disease o la enfermedad del gusano del corazón o la Dirofilaria imitis tiene como hospedador definitivo al perro, donde está cómodo, donde está bien, es en el perro, y en el perro produce una enfermedad cardiorrespiratoria, no solo cardíaca, cardiorrespiratoria, que termina siendo, si no hacemos nada, mortal para el perro. La repens no es mortal, aunque puede producir lesiones graves, la imitis termina siendo mortal para el perro.
¿de acuerdo? Esto es súper importante. Se debería llamar, en vez de gusano del corazón, nosotros hemos propuesto varias veces, hasta ver si lo conseguimos, que se llame gusano del pulmón y del corazón, porque realmente el gusano donde primero va es a las arterias pulmonares y las lesiona gravemente, ¿de acuerdo? Primero va a las arterias pulmonares, como ven aquí, y las lesiona, fíjense, la endoarteritis tan brutal que hay aquí y la obstrucción de esta arteria tan grande, y el destino final es el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? O sea, cuando llega al ventrículo derecho ya ha producido una lesión en el pulmón muy severa, como vamos a ver. Entonces, luego ya una vez de ventrículo derecho puede pasar la tricúspide y el atrio derecho y de ahí subir por cava ya en la fase final. Las filarias, recuerden, nadan a contracorriente de la circulación, ¿de acuerdo? Están nadando a contracorriente, o sea, están flotando o nadando a contracorriente de la sangre y entonces esto es muy importante porque cuando mueren o cuando las matamos van a favor de corriente y en los primeros sitios, lógicamente, donde forman los trombos es en el pulmón. Esto es muy importante porque el tromboembolismo es la complicación más importante o de las más importantes de la dirofilariosis y mitis. Bueno, esta enfermedad cardiovascular no solo produce un tapón mecánico, como se nos explicó tradicionalmente, vale, sí, produce un tapón mecánico en el corazón y en los vasos, pero además, perdón, produce un engrosamiento vascular, una inflamación del vaso. Fíjense el grosor que tiene este vaso pulmonar. Este engrosamiento pulmonar produce una lesión pulmonar irreversible. En cuanto cuando llega al corazón, ya ha lesionado el pulmón. Entonces, no solo es el tapón mecánico, sino la lesión que producen los vasos. Esto va a dar lugar a una hipertensión pulmonar y esta hipertensión pulmonar, pues sí, es verdad que se produce por la cantidad de gusanos adultos que hay allí, por la endoarteritis. Imagínense, fíjense, este vaso abierto, fíjense el endotelio que tiene, o sea, lo tiene absolutamente fibrosado, es una endoarteritis espectacular. Esto, aunque quitemos los gusanos, esto no se puede curar. Es verdad, y ahora estamos, en estos últimos momentos, estamos trabajando en la endotelina 1, en la activación de la endotelina 1 por los parásitos, y también la hipertensión viene determinada por el tromboembolismo que se forma por los gusanos, fundamentalmente por los gusanos muertos. Bien. Esta endoarteritis, en un trabajo reciente, vimos también que estaba producida por una activación del sistema plasminógeno-plasmina, y fíjense, esta imagen es preciosa, cómo están los gusanos, están separados, y fíjense el lecho vascular, cómo está delesionado. Este lecho vascular, insisto, aunque estos gusanos sean eliminados, este lecho vascular no se puede reparar y queda una lesión pulmonar permanente en los pacientes. Y esto es muy importante que se diga y que se conozca. Fíjense cómo estos gusanos que estaban en este paciente, fíjense, esto que está aquí enrollado sería un macho, hay un macho enrollado en unas cuantas hembras, pero también tenemos hembras que tienen pues 2 o 3 años posiblemente, sobre hembras más finitas y más nuevas que pueden tener 1 año. Por tanto, este paciente con esta infestación tan grande posiblemente lleva 2 o 3 años infestándose repetidamente de Dirofilaria mitis. Muy bien, pues esto produce una hipertensión pulmonar que es irreversible. Fíjense esta imagen de un paciente nuestro, es una reconstrucción que hemos hecho por tomografía. Fíjense cómo están los vasos pulmonares. El corazón derecho está muy remodelado, está muy grande, pero fíjense los vasos pulmonares cómo están, tremendamente afectados. Entonces vimos pues, que esta hipertensión pulmonar permanece 10 meses y 12 y 14 y los que queramos, y permanece más de 1 año, va a ser irreversible. O sea, una vez que tratamos al animal de la dirofilariosis adulta, después nos queda con hipertensión pulmonar y le tenemos que dar, como saben ustedes, la hipertensión pulmonar no se cura y le tenemos que dar un tratamiento de por vida. A modo curioso, este es un paciente que llevaba más de un año que le habíamos dado de alta, o sea que le habíamos eliminado los gusanos y ya tenía un tratamiento preventivo adecuado y permanente, y fíjense las lesiones 1 año después que persisten en el pulmón. O sea, este pulmón está lleno, absolutamente lleno, fíjense, de lesiones trombóticas y de cicatrices de lesiones trombóticas producidas
patrón vascular producido por las filarias, por la Dirofilariae mitis, un año antes, ¿de acuerdo? Posiblemente 2, que fue cuando empezó a infestarse. Por tanto, esta es una secuela que queda, que es muy importante y donde estamos pues intentando avanzar mucho. Después ya sí se va al corazón, ven aquí una ecocardiografía, esto es un eje largo, lo que ven aquí, lo que estoy señalando es el corazón derecho, aquí abajo está el izquierdo. Bueno, pues el corazón derecho, esto es ventrículo derecho, y esto de arriba es atrio derecho, y esto es la válvula tricúspide. Y fíjese usted como una colección de aproximadamente unos 20 o 25 gusanos está pasando desde ventrículo hasta el atrio. Luego ya se puede ir arriba, la vena cava, y además en el corazón derecho, como ven aquí a la izquierda, los gusanos se meten entre las cuerdas tendinosas de la tricúspide y producen un fallo cardíaco derecho mucho más aumentado, mucho más importante. Bien. Al final, cuando se produce lo que se llama el síndrome vena cava, es la fase final, ya los pacientes están con una grave insuficiencia cardiorrespiratoria derecha, tienen ascitis y ya están en fase de ciclopnea, de esta respiración terminal, y cuando los animales tienen hematuria o hemoglobinuria, normalmente en pocas horas a continuación mueren. Si no son previamente eutanasiados, pues en estas ocasiones ya la solución es realmente mala, el pronóstico es muy malo. Muy bien, ¿qué animales tienen filaria o dirofilaria? Pues fundamentalmente el perro, hemos dicho que es el hospedador definitivo. También el gato. El gato es, como los americanos dicen, un hospedador imperfecto. Eso no es muy correcto desde el punto de vista parasitológico, pero se entiende. También el hurón, para nosotros es muy importante los hurones parasitados. El hurón es muy importante en Canarias, está autorizado para la caza de conejos. Aquí la caza fundamentalmente que existe es el conejo, no hay caza mayor. Y el conejo, como ustedes saben, se meten en las oquedades que deja el volcán, en los huecos del volcán, y el hurón o el bicho, como dicen, saca estos conejos de estas madrigueras. Por tanto, es un animal muy preciado y puede llegar a valer en Canarias mucho dinero un hurón. Otros carnívoros silvestres que aquí pues no tenemos en Canarias, pero que también en Europa son importantes, y también, por ejemplo, pues los mamíferos marinos también pueden tener filarias o pueden tener dirofilaria. Y el hombre, pues también, porque es una zoonosis. Por tanto, también estamos estudiando los aspectos zoonósicos de la enfermedad que de verdad que son importantes y que hay que hacerlos caso, ¿de acuerdo? Hay que hacerlos caso, hay que mentalizar a los médicos que en estas zonas hiperendémicas hay humanos que están afectados, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque además es como muchas enfermedades parasitarias, haciendo una prevención, la enfermedad desaparece. Si la prevención es buena, si las medidas profilácticas están bien puestas, la enfermedad desaparece. Bueno, en el mundo, hablando de Dirofilariae mitis, pues está en todo el mundo, ¿de acuerdo? Yo conozco, bueno, a partir de Estados Unidos, pero a partir de México y todo Sudamérica lo conozco, y hay Dirofilariae mitis en todos los sitios, más o menos, hay en todos los sitios, hay en África, hay hasta en Oceanía, en fin, por todo el mundo prácticamente hay Dirofilariae mitis, porque ahora vamos a tratar, es una zoonosis que está en expansión, ¿de acuerdo? Es una zoonosis emergente y está en expansión, y cada vez hay más Dirofilariae mitis. Es curioso, por ejemplo, en la zona de Brasil, esto sí que yo lo presencié, hay una amplia zona de la selva, donde antes había mucha Dirofilariae mitis, pero como había otras enfermedades del perro, empezaron a tratar con tetraciclinas, y entonces al tratar tantos perros con tetraciclina destruyeron la Wolbachia. La Wolbachia, saben que es el parásito del parásito, ¿no? Es un endobionte dentro de las filarias. Entonces, al destruir las Wolbachias, la zona dejó de ser una zona endémica de filaria, pero bueno, va a volver. Si hablamos de Europa, también de imitis, la imitis se localiza al sur de Europa, Grecia, sur de Italia, sur de Francia, España, aunque cada vez avanza más. Y la zona norte es una zona de repens. Este es un mapa de la europea de parasitosis de animales de compañía, y fíjense ustedes como la zona más oscura es repens y la zona rayada es imitis, es decir, imitis está en todos los sitios, pero está en exclusiva, digamos, en las zonas del norte, ¿de acuerdo? Y las zonas del sur son más territorio repens.
Normalmente donde manda repens hay mucha menos imitis, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, se sabe en Islas Baleares y en todo el Mediterráneo que los animales pueden tener imitis y repens, y además a la vez, y además otros filaridéos como Acanthocheilonema, ¿de acuerdo? Entonces, en esta zona. Nosotros, he dicho, en Canarias normalmente lo que tenemos es imitis y muy poco repens, pero bueno, en este momento o en esta situación. Entonces recuerden, zonas sur de Europa, imitis fundamentalmente, zonas nortes, repens. Por ejemplo, repens es un problema en Alemania, y en el norte de Europa es un problema. O sea, el problema para los nórdicos es repens, más que imitis, para nosotros es imitis. Muy bien, pues si preguntamos si la dirofilariosis es una zoonosis, que hemos visto que sí, emergente, pues hay que decir claramente que sí, y ya las autoridades europeas, desde hace aproximadamente unos 15 años, ya han determinado que es una zoonosis emergente. Y es lo que ahora les quiero explicar, o ahora les quiero demostrar. En marzo del 19 ya la sociedad americana, la American Herbal Society, la American Herbal Society es la sociedad de dirofilaria más importante del mundo, ¿de acuerdo? Y un poco la que nos marca la pauta a todos los veterinarios que trabajamos en esta enfermedad. Entonces ya en marzo se había hecho que estaban aumentando, o sea, que estaba emergiendo, que estaba aumentando la enfermedad. Y en el 2020, esta misma, el American Herbal Society, voy a usar muchas infografías de ellos, porque aunque parecen infantiloides por el diseño, pues son muy instructivas y a nosotros nos va muy bien. Y fíjense, ellos empezaron a registrar en el 2001 y fíjense los Estados Unidos cómo estaban en el 2019. Es decir, esta mancha se ha ido ampliando y además aumentando el número de casos por zonas. ¿De acuerdo? Por tanto, no cabe ninguna duda de que la enfermedad está aumentando. En este mismo año sacaron esta infografía donde dijeron que la enfermedad del gusano del corazón se diagnostica en 50 estados de los Estados Unidos y en ese año, hace 2 años, más de 1 millón de mascotas estaban afectadas, ¿de acuerdo? Más de 1 millón de mascotas. Por tanto, para ellos es una enfermedad muy importante. Insisto, esta sociedad es muy importante y marca la pauta de lo que vamos a hacer todos. Bueno, pongamos algunas modificaciones. Bien, fíjese, en Rusia, recuerden que se dice que la dirofilariosis es una enfermedad de países tropicales. Por ejemplo, Rusia es un ejemplo de país tropical, ¿no? Bueno, pues en Rusia en el 14, como país tropical que es, ya salieron trabajos donde daban a entender el problema que tenían, fíjense usted, con repens. He dicho que norte y zona rusa es más de repens que de imitis, aunque haya imitis. Bien, en Rusia. Bueno, pues fíjense, esto me lo dio el profesor Kartasev. El profesor Kartasev es un médico, es un infectólogo humano, trabaja en la Universidad de Rostov, es buen amigo mío, y me dio este mapa. Fíjense la morbilidad esperada. En el 96 iba del sur hacia arriba. En el 2012, fíjense lo que había aumentado, y en el 2030, esperen que más de la mitad de Rusia está infectada. Por tanto, es una enfermedad emergente y que afecta a zonas donde nunca se había conocido o donde nunca se pensaba que iba a haber dirofilaria. Y esto es súper importante. Bien, en España, pues hace unos años, en el 2018, sacaron esta infografía, dice, hace 10 años, bueno, pues hace 10 años se decía, no, pues esto es una enfermedad que hay en Canarias y también en Huelva y en Cádiz y bueno, y un poco en el Mediterráneo y ya. Hace 5 años ya se empezó a hablar de que, bueno, que subía para arriba, que ya estaba la zona de Aragón y que también afectaba a Extremadura y que, bueno, ya estaba todo el Levante y que también iba a subir por Castilla y León y actualmente, fíjense, cómo está prácticamente toda aunque es hace 2 o 3 años, cómo está casi toda la península está afectada. Por tanto, la expansión es evidente, Bueno, en agosto del 2020 salió en La Voz de Galicia, porque siempre se decía, no, en el norte no hay que dar tratamiento de filaria, porque en el norte la enfermedad es solo en los meses de verano. Y entonces, no, la filariosis se está multiplicando en Galicia, fundamentalmente en Coruña, y además avisan que puede saltar al hombre, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que esto es importante y lo tenemos que tener en cuenta.
Fíjense, este es un anuncio que usó una casa comercial hace unos años precisamente para determinar qué es una zoonosis emergente y usó esta imagen del corazón. Recuerdan que la otra que dijo es la que usó Merck hace 30 años y ahora se usa esta imagen y entonces todo el mundo diría, bueno, esto es un perro pues de Huelva o de Cádiz o de Canarias. Señores, este es un perro de Tui, Pontevedra, ¿de acuerdo? Es un perro del Miño, ¿de acuerdo? De El Miño, del sur de Galicia. Entonces, ¿quién iba a pensar que en Galicia los corazones de los perros se iban a poner así de Dirofilaria emitis? Pues este es un perro gallego. Por tanto, es muy importante la enfermedad. Ahora mismo en Galicia la enfermedad es muy importante. Por tanto, creo que es importante que se vea esto. Luego vamos a volver sobre este aspecto. Hay varios, insisto, yo no soy epidemiólogo, ya lo he dicho, pero hay algunos factores que yo considero que son importantes. Lógicamente, para tener emitis hay que tener perros parasitados y perros con grandes infestaciones, como ven aquí, 60, 70 parásitos. Volvemos a lo de antes, fíjense estas hembras cornificadas, de acuerdo, más oscuras, son hembras viejas, entre comillas, y estas más claritas y más finitas son hembras jóvenes. Por tanto, este perro, que tenía 80 filarias o 70 filarias, pues lleva 3 años o más reinfestándose continuamente en una zona endémica como es la nuestra, donde hay mosquitos todo el año, y todo el año los animales se pueden estar reinfestando. O sea, el ciclo aquí no se ha cortado nunca, ¿de acuerdo? O bien hace mucho tiempo que le dieron antiparasitario, o no se lo preventivo, o no se lo han dado nunca. Por tanto, el primer factor es que tengamos perros infectados. ¿De acuerdo? Lo demás, insisto, a nosotros salvajes no nos hace mucho, no es problema, gatos, hurones tampoco. El segundo factor es que haya mosquitos. Realmente la única forma de pasar la enfermedad es que un mosquito pique a un animal enfermo, ¿de acuerdo? Tome su sangre y las microfilarias 1, las L1, las transforma dentro de su aparato bucal y digestivo y a otro paciente o al mismo le inyecta L3. Entonces, si no pasan por mosquito, las microfilarias no son infestantes. Es decir, si nosotros inyectamos sangre de un enfermo a un sano, pues le vamos a inyectar L1, bien, van a haber microfilarias, pero no se van a desarrollar en ese paciente. Por tanto, es necesario que existan mosquitos para que la enfermedad se transmita. Esto es tremendamente importante. Muy bien. Bien, bueno, pues dentro de estas infografías, como antes decía, de los americanos, fíjense que un perro que está en un canil, en una perrera, 7 de cada 10 mosquitos que pican a este perro positivo llevan filarias, ¿no? Y tener un perro en el vecindario, un perro infectado, aumenta sustancialmente el riesgo de contagiar al vecindario. Por tanto, es súper importante los mosquitos y los enfermos, como hemos dicho antes. Fíjense, ¿y qué mosquitos? Sería el factor epidemiológico de los mosquitos. Sí, pero ¿qué mosquitos? Bueno, pues son unos mosquitos que son hematófagos, fundamentalmente cules, aedes, anófeles, todas estas, pero hay más de 80 especies que pueden transmitir la dirofilariosis. Por tanto, en el mundo, pues muchos mosquitos hematófagos transmiten la enfermedad. Por tanto, cuidado que tenemos, digamos, en estos transmisores tenemos un gran número de nervios. Bien, por si fuera poco, también el mosquito tigre, que es el Aedes albopictus, que es un picador diurno, porque los otros normalmente son de picadores de la tarde o de la noche, son nocturnos, por eso además en los animales a última hora es cuando más microfilaremia hay, pero en fin, y tienen un vuelo pues corto de, bueno, 1,5 kilómetros, 2 máximo, todos esos mosquitos, bueno, hay algunas diferencias, pero en fin, y tienen una vida muy corta. Sin embargo, el mosquito tigre es un picador diurno, vive 3 meses, es súper resistente a los insecticidas y pega unos vuelos tremendos, o sea, puede pasar de los 3 kilómetros. Por tanto, la capacidad de infestar por el día aumenta considerablemente la expansión de la enfermedad. Tan importante es este mosquito, no solo por las filarias, sino por otras enfermedades que puede pasar, que está seguido epidemiológicamente, y este es el mapa, el último que yo tengo, de mayo del 20, y fíjense que empezó en unas zonas
y ya se ha extendido por toda Grecia, toda Italia, la mitad de Francia y prácticamente España la está colonizando, ¿de acuerdo? Ya, bueno, se dice que está por aquí, pero fíjense que hay en el Algarve, o sea que ya está subiendo a mitad de España. Este mosquito, pues, que era una enfermedad, o sea, un mosquito del Mediterráneo y que ya lo tenemos en amplias zonas de la península y que es un transmisor más de la filaria. También es importante. Bueno, en los mosquitos, otro factor sería, influye el clima, hay que tener una temperatura mínima de 14 grados centígrados, pero el cambio climático, el aumento de la temperatura en meses que tradicionalmente no habría que tener esa temperatura, las lluvias, lluvias torrenciales, vendavales, huracanes, inundaciones, todo esto hace que en muchas zonas haya mosquitos todo el año o casi todo el año. Y a esto tendremos que añadir lo que se denomina las islas de calor. Esto es un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque en las ciudades se establecen unas zonas donde esta temperatura que es ideal para el mosquito se mantiene, aunque sea invierno, ¿de acuerdo? Porque el núcleo urbano hace de isla, hace de prisión de esta temperatura y además se encuentran zonas donde charcos, donde hay agua estancada y parques, donde el mosquito puede vivir perfectamente. Por tanto, estas islas de calor en las ciudades son muy importantes para que el mosquito se mantenga durante mucho tiempo y sea contaminante o transmisor de la enfermedad durante mucho tiempo. Esto es súper importante. Un ejemplo. Nosotros hicimos un estudio en Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, en los gatos, y encontramos un 13, más de un 13% de seropositivos, es decir, que habían estado en contacto con la enfermedad, que eran positivos anticuerpos. Ahora estamos muy sensibilizados a los antígenos, a los anticuerpos y tal. Bueno, pues tenían anticuerpos. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Pues claro, esto se explica por las islas de calor. Si ustedes conocen Barcelona, en la zona del Eixample, que es donde más incidencia teníamos, las manzanas son octogonales con una zona central llena de jardines, ¿de acuerdo? Donde la gente o los vecinos tienen plantas y guardan agua para regar esas macetas. Esas zonas son unos lugares espectaculares para que se críen los mosquitos. Y por tanto, esto hace que gatos que viven aquí y que no salen a la calle, perfecto, pero el mosquito sí va a picarlos a ellos. Y en las zonas metropolitanas de la ciudad encontramos más de un 13% de gatos que han tenido contacto con la enfermedad. Por tanto, perdón, las islas de calor son reales. Otro ejemplo. No me acuerdo en qué año, es que no lo puedo ver, bueno, pero era en diciembre en el 2017 o algo así, en Barcelona, saben que cuando hace frío, hace mucho frío, yo venía de trabajar de Barcelona, hacía 6 grados en Barcelona y este es el finger del avión donde yo me volví a Canarias y fíjense que en el finger del avión, aquí ya está la puerta del avión, fíjense cómo esto está lleno de mosquitos. Es decir, aunque haga 6 grados fuera, los mosquitos viven perfectamente bien en los plásticos y la humedad del finger, perfectamente bien, y se conservan y están aquí. Por tanto, hay muchas zonas que se convierten en verdaderos paraísos para que vivan los mosquitos, aunque la temperatura no sea la adecuada para ellos. Otro factor epidemiológico es, lógicamente, los perros enfermos que se establecen como reservorios. Antes lo dije, si tenemos en un vecindario un perro enfermo, aumentamos exponencialmente la capacidad de infestación en esa zona. Bueno, pues esto también lo hemos estudiado nosotros en la isla Gran Canaria en el 2010, en los podencos. El podenco canario, que es es un perro de caza, ¿de acuerdo? Un perro que usan los cazadores, ahora veremos un poco más de él. Y fíjense que hicimos durante varios años la prevalencia en el total de los perros, en oscuro, ¿lo ven? Y en más gris, más claro, la prevalencia en el podenco. Bueno, pues fíjense cómo en el podenco, si aíslo los podencos del global de perros, en el podenco siempre hay muchos más enfermos que cuando uso la totalidad de los perros. Por tanto, para nosotros en Gran Canaria, y todavía ocurre, los podencos o los perros de cazador son un reservorio activo de la enfermedad, un reservorio natural y activo de la enfermedad. Si nosotros lográramos controlar estas poblaciones, bajaríamos espectacularmente la cifra de animales parasitados. ¿De acuerdo? Se están comportando como reservorios.
Fíjense, estudiamos en el 2011, había un 19% global de positivos, ya me hemos bajado. En la globalidad de los perros, la incidencia la prevalencia era un 16% y en los podencos más de un 50%. Por tanto, está claro que aquí es donde tenemos que incidir. Es verdad que, bueno, siempre que yo digo esto, que decimos esto, pues tenemos muchos problemas, ¿no? Decimos, bueno, los perros de caza, no, siempre se están metiendo con los cazadores y con los perros cazadores. No, no. Esto es la evidencia científica de que esto es así. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Los podencos son perros para cazador, son para cazador de conejos, son muy ligeros, se meten por cualquier sitio, pero claro, suelen vivir en hacinamiento, la alimentación que tienen es, pues, varía mucho, pero muchas veces tiene sus dudas de si es adecuada y son animales que suelen vivir al aire libre. Si vemos dónde viven estos podencos en el campo, pues muchas veces las condiciones de vida higiénica pues no son las más adecuadas. Estos animales en aire libre y además viven en zonas, digamos, calurosas de la isla, donde los mosquitos están todo el año, son unos propagadores tremendos de enfermedad, tremendos. Bien, entonces son unos reservorios naturales que hay que tener muy en cuenta. Bueno, hay también estudios de los reservorios silvestres. En la península, pues hasta se ha determinado el 35% en los zorros, también el lobo, también las nutrias, pero en fin, se ha determinado en Italia el lobo, el zorro, el chacal, el lobo. Bueno, en Europa está determinado los porcentajes de reservorios silvestres que pueden pasar la enfermedad, pueden ser picados por los mosquitos y pasar a las mascotas, ¿no? Nosotros no tenemos estos animales, pero tengan en cuenta que sí que está determinado la incidencia en reservorios silvestres en la zona peninsular y básicamente en toda Europa, como unos factores epidemiológicos muy, muy importantes. Serían reservorios silvestres. Bien, otro factor epidemiológico es el desplazamiento de los animales. Si yo estoy, antes los animales no se movían tanto, si yo estoy desplazando animales, estoy desplazando la enfermedad. Ahora es habitual, esto que está haciendo este perro es absolutamente ilegal, no puede ir aquí, pero en fin, nos sirve para ilustrar que los animales se mueven y se mueven con la enfermedad. Y entonces los mosquitos se infectan en zonas donde posiblemente antes no hubiera enfermedad. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues fíjense, en Gran Canaria los podencos se desplazan en estos banners, donde van 5, 6 o 7 perros hacinados y van por toda la isla. Por tanto, los días que estos perros salen a cazar, pues nos pueden diseminar la enfermedad por todos los sitios, aunque nosotros intentamos tener lo más controlado posible o dar las recomendaciones a los veterinarios para que lo tengan controlado lo más posible. Estos perros incluso se van a otra isla, ¿de acuerdo? Se van a otras islas a cazar y, bueno, no es problema, se pasa en barco y pueden pasar, ¿de acuerdo? Por tanto, este contagio de reservorios naturales, desplazándose de sitios, me expanden la enfermedad sin ningún problema. Bueno, otro factor importante, y esto lo vimos pues, en Gran Canaria en el 2011, son lo que se llaman las zonas isoclimáticas. Es decir, la enfermedad no se comporta igual en toda la isla, según el clima o el isoclima específico. En Gran Canaria, han dicho que teníamos 45 kilómetros de radio, pues hay 4 climas, ¿no? El seco estepario, que es donde está la facultad veterinaria, es la zona de plataneras, fíjense, 34%. El templado cálido sería esta zona, que es lo que llaman la zona de medianías, donde hay mucha planta, 25%. Templado frío, que sería la zona del centro de la isla, 14%. Y la zona desértica, cuidado, 8%. Siempre pensamos en las dunas de Maspalomas, pero también la ciudad y toda esta costa tiene un clima desértico, considerado desértico. Por tanto, el global de la isla es 10 y en el 11 era el 18%, 19%, y fíjense qué diferencias hay de una a otra zona de la isla, ¿de acuerdo? Hay una zona muy cerca, los que conocen la isla, por aquí, muy cerca del aeropuerto, donde es una zona, la zona de Arinaga, es una zona tremendamente ventosa, donde están la mayoría de los parques eólicos, y en esta zona, por ejemplo, pues la incidencia no pasa del 3 o 4%, porque hay tantísimo viento que es muy difícil que los mosquitos se mantengan. Por tanto, las zonas isoclimáticas son muy importantes. Esto hace que la dirofilaria no sea de distribución uniforme. Usted puede tener en su zona de influencia de su hospital muchísima incidencia y 5 kilómetros más allá tener muy poca o nada.
Esto ocurre, por ejemplo, en el Miño, que hablamos antes en Galicia. No hay la misma incidencia en la zona española, en la zona de Galicia, que en la zona norte de Portugal. No hay la misma incidencia y están separadas sencillamente por el río. Hay más incidencia en la zona gallega que en la zona portuguesa. Por tanto, aquí nos pasa, como el territorio en Gran Canaria es un cono con muchos barrancos, pues en este barranco puede tener una incidencia muy grande y en el siguiente no. Separación, 2-3 kilómetros, ¿de acuerdo? En línea recta, 2-3 kilómetros. Sin embargo, las condiciones y los vientos y las humedades varían espectacularmente. Por tanto, las zonas isoclimáticas hay que tenerlas en cuenta. Otro factor, si no quieren epidemiológico, pero que influye en la epidemiología, son los propietarios. Importantísimo. Fíjense, solo el 26%, un poquito más, de los dueños que viven en zonas endémicas protegen a sus perros frente a tirofilaria. Esto en Canarias no es verdad. En Canarias el propietario está muy sensibilizado y la protección es muy amplia. Pero en general en la península esto es así y mucho más importante, más del 76%, casi el 77% de los dueños que viven en una zona endémica no saben que viven en una zona endémica. Bueno, esto es importante, este estudio se hizo en el 2010, pero esto es importante porque esto ha condicionado el desarrollo de la enfermedad en la península. Y mira que hemos dado conferencias y seminarios, perdón, y no hemos... Algo pasó. Perdón, en un minuto. Ahora, ya estamos. Bien, esto se hizo en el 2010 y fíjense que hemos dado muchas conferencias, hemos hecho mucha pedagogía y sin embargo veremos cómo esto se ha comportado. Otro factor epidemiológico importante es las resistencias a las lactonas, a los productos preventivos, ¿no? Bueno, pues hubo un estudio multicéntrico que se hizo en Canadá hace unos años, en el 2014, se publicó en el 15, 13, 14, bueno, un estudio multicéntrico y nosotros participamos con 71 gusanos de 12 perros diferentes. Fuimos de los equipos internacionales el que más gusanos mandó de diferentes perros y se vio que solo unas cepas de laboratorio de Arkansas y Luisiana eran las que eran resistentes a las lactonas. Por tanto, de momento en IMITIS, los productos que hay en el mercado son efectivos. Por tanto, de momento ahí no nos tenemos que preocupar. Otro factor último es, y esto es un trabajo recientísimo de este mismo año, ¿de acuerdo? Es lo que se llama la doble protección, ¿de acuerdo? Ahora ya hemos hablado mucho de mosquitos, entonces no solo se usan las lactonas macrocíticas como preventivo de dirofilariasis, sino que además se une un insecticida, lo que es la doble protección. No solo vamos a matar al parásito, sino también al vector. ¿De acuerdo? Esto se está usando en todas las enfermedades de transmisión vectorial, que es lo que se llama doble protección y que hay muchos trabajos al respecto. Lógicamente, si eliminamos, es difícil eliminar los vectores, es muy difícil eliminarlos, pero reducir el número de vectores reduce la transmisión de la enfermedad. Muy bien, pues en el 2014 hicimos un trabajo con la Universidad de Salamanca, como dije al principio, nosotros no somos parasitólogos, los parasitólogos son ellos, y nosotros trabajamos en colaboración con ellos desde hace 25 años, y con el profesor Fernando Simón y su equipo y el nuestro, hicimos un mapa de GIS en el 2014 de cómo iba a evolucionar la enfermedad en la península ibérica. Saben que los mapas GIS lo que son datos meteorológicos y estudian con montones de datos cómo se va a desarrollar el mosquito. Y fíjense que marcamos cómo se iba a expandir en Andalucía, cómo se iba a expandir en Extremadura, cómo se iba a expandir en Galicia, cómo iba a seguir la cuenca del Ebro, cómo se iba a expandir en Cataluña y también en Valencia, en Castellón. Esto lo dijimos en el 2014. Nos creyeron poco porque yo me he recorrido toda la península dando charlas y nos han hecho poco caso. Dios mío de mi vida, perdón. ¿Por qué ocurre esto? Es que me están entrando. Alguien tiene abierto y me está compartiendo la pantalla. ¿Puedes compartir pantalla solo a mí, por favor, Nati? Es que me comparte la pantalla y me cortan la presentación. Bueno, bien, bueno, pues fíjense, este mapa lo probamos en Cataluña con más de 1.500 perros
con una prevalencia de 2,4% y clavamos exactamente lo que habíamos dicho en la previsión en el 2014, ¿de acuerdo? Lo clavamos, lo que habíamos hecho en la previsión, lo clavamos con lo que salía realmente. Esto es... Tienen bloqueada la pantalla ahora. Venga, fíjense, 2014, esto es lo que habíamos previsto. 2019, este es el mapa, el último mapa que hicimos, y fíjense, real, sobre casos reales, y fíjense, este mapa que habíamos previsto en el 14, cómo aparece en el 19. Está calcado uno de otro, 5 años después. Por tanto, habíamos previsto excelentemente qué es lo que pasaba. Sí que es verdad, este mapa previo lo habían hecho los italianos, pero se olvidaron, cuando lo hicieron, se olvidaron de los datos, de meter los datos del último año, donde hubo un cambio o una afección del cambio climático, sobre todo en la zona mediterránea y en la zona andaluza, que modificó extraordinariamente los datos. Y entonces el mapa que hicieron no sirvió y este ha sido exacto de lo que ha pasado. Bueno, en la España actual hemos publicado un trabajo hace unos meses, hemos usado 4.600 y pico perros, la incidencia global es 6,25. Hombre, aquí lo que hemos hecho los colores es por comunidades autónomas, no por provincias y por zonas como antes, y entonces pues fíjense que excepto en Euskadi, y muy poquito en Asturias, en toda España peninsular e insular hay dirofilariosis. Por tanto, estos son datos del 20. Sobre casi 5.000 perros de toda España cogidos al azar, que no estaban tomando preventivo. Por tanto, insisto, esto está por regiones autónomas, entonces no asusta tanto como el otro, pero la incidencia es importante. Y ya no es Canarias, ¿de acuerdo? Ya no es Canarias, o sea, ya hay unas cifras muy parecidas en Canarias, como puede haber en Aragón. O sea, esto es importante de verlo. Bueno, también hemos estudiado en Portugal, en el 2018 hicimos este mapa. Bueno, es muy similar a lo que ocurre en España. Esto nos interesa mucho porque todas las provincias limítrofes pues comparten estos rasgos epidemiológicos, ¿no? Aunque, bueno, en el 2014 ellos publicaron una incidencia del 15%, me parece muy alta como tal, pero en fin, sí es importante en la isla de Madeira. Madeira está muy cerca de nosotros, Madeira puede tener un 20, un 25, un 30%, ahora lo están atacando, y sin embargo en las Azores no hay incidencia, la incidencia en Azores es cero, ¿de acuerdo? Igual que el norte de Portugal era cero, pero ahora está aumentando. Bueno, en Gran Canaria, desde en el 94, como les he dicho, teníamos un 67% y a partir del 11 menos del 20%. Entonces estimábamos que en el 2011 había unos 160.000 perros en Gran Canaria. Ahora hay por encima de los 206.000, 207.000, o sea, muchos más. Entonces, lo que me importa es que hemos reducido 50 puntos en unos años, viendo 10.000 pacientes. O sea, habíamos estudiado 10.000 perros y hemos bajado 50 puntos. Y ahora no pasamos del 19%, con la excepción, recuerden, de los podencos. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues los productos son efectivos, labor de los veterinarios que están concienciando a la población, la facultad hace mucho también, porque siempre estamos divulgando y colaborando con los compañeros en estas cosas, y la sociedad está concienciada, todo el mundo o mucha gente usa productos antiparasitarios y por tanto logra bajar las incidencias. Hemos bajado del 67 al 16, 17, o sea, más de 50 puntos, importante. Bueno, otra cosa que nos interesa es el gato, vamos a ir más rápido, alta incidencia, difícil diagnóstico, escasa profilaxis, nula sensibilización. El gato nos interesa muchísimo, porque el gato está absolutamente descontrolado precisamente por esto, ¿no? El diagnóstico es difícil, la profilaxis es y hay muy poca sensibilización. Fíjense que los americanos ya nos dicen un solo gusano puede matar al gato, no con el perro. Los gatos se contaminan aunque estén dentro o fuera de casa porque el mosquito entra. A mi gato no sale, da igual, ya entrará el mosquito. Los signos aparecen muy rápido y muy poco. En Estados Unidos dice solo el 5% están prevenidos. En nosotros hay zonas que el 0% de prevención en felino, 0%. Ahora en filaria, bueno, estamos aumentando un poco en filaria. Fíjense que la dirofilaria, bueno, se hablaba, incluso esto lo decían algunos veterinarios, que los mosquitos no picaban a los gatos. O sea, que es un error. ¿Cómo que los mosquitos no pican a los gatos? Claro que pican a los gatos, por supuesto que pican a los gatos. ¿De acuerdo? Pican a los gatos los mosquitos y le pasa la enfermedad. Esto es así. Lo que pasa es que, bueno, al gato se transmite desde un perro. Un mosquito pica al perro y lo pasa al gato. Y hay que tener en cuenta que el gato tiene un ciclo incompleto. Normalmente es muy difícil que se complete todo el ciclo como en el perro, y los americanos lo llaman
hospedador imperfecto. Bien, insisto que parasitológicamente puede no ser muy correcto, pero se entiende, ¿no? Es un hospedador imperfecto. No se completa el ciclo nada más que en contadas ocasiones. Por tanto, no es contaminante. O sea, que haya gatos infectados, pues no da mucho problema. El problema es que haya perros infectados. Esto es súper importante. En el gato hay dos enfermedades, lo que se llama lo que producen las formas inmaduras, que se llama HAR en inglés, la enfermedad respiratoria asociada a Dirofilaria mitis, y la enfermedad crónica, que son las formas adultas. Bien, este es un gato que tiene enfermedad por formas inmaduras. Las formas inmaduras llegan al pulmón, normalmente L5. El sistema inmunológico del pulmón del gato es muy potente, destruye estas L5, pero se queda sensibilizado. Entonces este gato con esta taquipnea, que está en una jaula de oxígeno, y esta radiografía con este patrón bronquial, con el diafragma recto, corazón separado, la línea diafragmática, en fin, un cuadro muy característico, pues es diagnosticado de asma. Es diagnosticado de asma, pero usted le hace una prueba de anticuerpos de filaria y es positivo. Por tanto, no era asma, sino era una enfermedad asociada a formas inmaduras. Esto se confunde muchísimas veces y se sigue confundiendo. En las zonas hiperendémicas de filaria, donde hay gatos asmáticos, no son asmáticos, son gatos que tienen formas inmaduras y sensibilidad a formas inmaduras. Cuando son las formas adultas, muy pocas llegan adultas, pero en este caso es una enfermedad respiratoria gravísima, como ven aquí. Fíjense en esta ecocardiografía, estas líneas paralelas es una sola filaria, o sea, con un solo gusano adulto tiene esta enfermedad respiratoria tan grave. Y terminan muriendo de ella, ¿de acuerdo? Muchos de ellos terminan muriendo de esto. Un solo gusano, recuerde. Y hemos dicho en el perro 40, 50, 80 gusanos. Muy bien. Felina, pues fíjense, en el 2004 no estábamos haciendo estudio en gatos, sino estamos haciendo una cosa de grupos sanguíneos en gatos que estaban en la gatera, y bueno, ya le hicimos anticuerpos de filaria y había más de un 18% y eran absolutamente asintomáticos. Por tanto, ya en el 2004 vimos que esto era preocupante. 18% de gatos asintomáticos que nadie había sospechado de ellos tenían la enfermedad. Muy bien. Luego hicimos en el 2014 en Barcelona, fíjense, encontramos prevalencia, o sea, positivos con filaria confirmada por antígenos y por ecocardiografía, bueno, 0,26%, sin embargo, anticuerpos, pues más de un 11%. Lo hicimos también en Madrid, tanto perros como gatos, también encontramos 500 y pico muestras, encontramos, pues bueno, un gato tenía filarias adultas, el resto estaban sensibilizados, o sea que tendrían la forma inmadura, y los positivos pues seguían la cuenca de los principales ríos que hay en Madrid. Entonces, pues, era así. Entonces, fíjense, Madrid y Barcelona, que tiene unas diferencias climáticas espectaculares, fíjense que en perros se llevan muy poco y en gatos se llevan relativamente poco, o sea que las diferencias que se pensaban abismales entre una ciudad mediterránea con un clima más benigno a una ciudad de clima más continental y más duro, pues las diferencias no son tan grandes entre Madrid y Barcelona. Bueno, esto es importante. Bueno, también en junio habíamos estudiado Portugal. Como dije, en este momento estamos replanteando el mapa de Portugal, tanto en gatos, en perros y en humanos. Posiblemente vamos a hacer todo el centro norte o, bueno, o todo lo que podamos, o más Portugal, pero estamos también en esa zona, porque siempre lo hacemos porque nos interesa mucho limítrofe. Bueno, lo último en Canarias, estudiamos 1.600 y pico gatos y 700 perros, perdón, y 700 gatos, y encontramos pues un 15% de incidencia en perros, filaria antígenos, y un 18% de anticuerpos en gatos, o sea, contacto con la enfermedad. Bueno, pues fíjense, por ejemplo, en islas como Lanzarote o en El Hierro, pues no encontramos positivos por las condiciones climáticas fundamentalmente o epidemiológicas de estas zonas. Y esto es importante. Estamos más o menos en esta zona. Bueno, ¿y qué pasa con humana? Para terminar, pues fíjense, en el 2008 cogimos 500 sueros humanos al azar del Hospital Insular, 500 sueros humanos no identificados del Hospital Insular. Y entonces encontramos que más de un 18% de esos sueros tenían anticuerpos de filaria. Nos dijimos, oye, esto afecta al hombre también. Esto es verdad que es una zoonosis y mitis. Bien, bueno, y fíjense, cuando pusimos los humanos en pálido y los perros en oscuro, la distribución era similar. Esto está separado por climas en la isla. Fíjense, perros humanos, perros humanos, perros humanos. O sea, la distribución es absolutamente similar en los humanos que viven en zonas donde está la enfermedad en perros. Por tanto, esto es así, es evidente, es así. Fíjense.
En el último estudio, prácticamente 1.500 sueros humanos de todas las islas y había una incidencia media de un 6,4% de antígenos en humanos, en todas las islas. Fíjense, por ejemplo, en el Hierro, que habíamos dicho que había 0% de incidencia en los perros y los gatos, pues hay 0% de humanos infectados. ¿De acuerdo que dijimos 20% en Gran Canaria, un poco menos, 9%? Es decir, que hay una correspondencia entre perros infectados, humanos, bueno, gatos y humanos, y también hurones, estudiaremos en otro momento. Bueno, por último, y con esto acabo, para que vean la importancia que tienen las redes sociales en la difusión de la información, y esto está siendo crucial en esta pandemia que estamos viviendo. Esto es una foto que publicamos nosotros en un trabajo que hicimos en el Microbiology Review en el 2012. Bien, esta es una foto publicada aquí. Esta foto en los repositorios bibliográficos tiene unos 600 citas, 500 y muchas. Son muchísimas, o sea, todos ustedes que hacen publicaciones saben que tener 600 citas de un trabajo es tenerlo muy, muy, muy citado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos orgullosos de tener tantas citas y viene un pediatra mexicano y con esta misma foto dice que esto es un corazón de un niño que duerme con su perro y que entonces se le han contagiado las filarias. Bueno, pues esto tiene, cuando estaba tomado, casi 800.000 visitas. Entonces nosotros con ciencia verdadera y con muchísimo esfuerzo hemos llegado a 500 o 600 y estamos súper satisfechos, y un señor que dice lo que le da la gana con nuestra foto en medios sociales, concretamente es Facebook, llega a 800.000 citas. Entonces, fíjense si las malas noticias, ¿de acuerdo?, o las noticias incorrectas nos perjudican a lo que es la difusión científica. Esto es, de verdad que esto no, es importante. Fíjense que la misma foto, la que nos cogió. Luego sí, luego logramos que lo quitaran y todo esto, sí, pero ya se había replicado 800.000 veces. Vamos, este trabajo, cuando nos jubilemos del todo, habrá llegado igual a 600 o 700 citas. Y aquí de una sola vez 800.000 citas. Bueno, pues las conclusiones: es una enfermedad mortal en el perro, sobre todo oinitis, es una zoonosis importante, 1 de cada 10-30 perros puede tener filaria, 1 de cada 30-100 gatos puede tener filaria, y la única manera es prevenir, y estos son los infogramas, como he dicho, de los americanos. Hay que prevenir durante todo el año, ya no sirve prevenir solo en verano, y en lo que sacan en los gatos se contaminan igual los que están fuera de la casa que los que están dentro de la casa, puesto que los mosquitos entran a picarlos. Esto no ha podido ser una labor mía sola, sino de todo el equipo. Estos son los equipos que hemos tenido en estos 25 años. Lógicamente la gente ha ido rotando. Es importante, hemos trabajado también con la gente de Salamanca. Ahí está la última foto del equipo. Ahora mismo no podemos tener fotos porque no puede estar todo el equipo reunido. De hecho, trabajamos en días alternos para poder compartir el laboratorio. A todos ellos les estoy muy agradecido, porque sin ellos no hubiéramos logrado este resultado. Pues esto ha sido todo, es lo que he dicho. Les agradezco muchísimo la atención que me han prestado, y quedo a su disposición para contestar a las preguntas que crean ustedes necesario hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Montoya. A ver si puedo quitar. Venga, muchísimas gracias, doctor Montoya. Mis felicitaciones van por delante. Gracias a y a continuación vamos a abrir la conferencia a discusión. ¿Hay alguien que quiera participar? Yo quiero, soy José Marín. Sí, Pepe Marín, sí. Bueno, adelante. Primero felicitarte, como siempre. Me encanta oírte y espero, cuando mejore toda esta pandemia, verte por aquí otra vez. Una duda. Al principio, cuando has empezado, has hablado de ese primer trabajo, de los primeros trabajos, de una prevalencia del 58%. ¿Eso era serología o era buscar el parásito? Era antígenos, era test de antígenos, los que había en ese momento.
Ahora no usamos esos test, pero eran los test que había en ese momento. Si recuerdas, eran los AIDS americanos, eran los únicos test que había de referencia, porque si no, no te dejaban. Hubo unos años que si no usabas test de AIDS no te dejaban publicar los trabajos. ¿Te acuerdas que otros test no servían? Había unos test franceses, alemanes y tal, pero tenían que ser americanos. Eran los test de AIDS que había en ese momento. Era antígenos, lo que hicimos fue antígenos. Muy bien, y ya otra cosa finalmente y muy corta. No sé el caso que te harán a ti en Canarias, pero normalmente no suelen hacernos caso, por lo menos aquí a mí no me hacen caso. Ya sabes que Extremadura tiene un verdadero problema a lo largo de todo el Guadiana, en las Vegas Altas y en las Vegas Bajas. Estamos, bueno, no sé si no estamos haciendo las cosas bien o es que siguen sin tomárselo en serio el tema de las enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, la verdad, recuerdo cuando estuve allá, estuve en Badajoz, ¿te acuerdas? Hace unos años y les dije, van a tener un problema gravísimo filarias y me hicieron, pues tú lo sabes, nada de caso y ahora realmente lo tienen, o sea, ahora tienen el problema y ahora hay que lograr atajarlo. En Canarias hay mucha sensibilización, todos los veterinarios tienen protocolos preventivos, todos. ¿De acuerdo? Todo. Y la población lo sabe. O sea, nosotros tú preguntas en la calle, gusano del corazón, todo el mundo sabe lo que es. Perros. Gatos no. Gatos ahora estamos entrando en gatos, pero perros sí. El problema que tenemos, los perros de campo, digamos, o los perros de cazadores. No por cazadores, perros de campo en general, donde no se llevan los protocolos preventivos, porque realmente, hombre, no son baratos, ¿de acuerdo? Sobre todo si tienes 30 perros. No son baratos y entonces no se hacen. Ahí tenemos unas cifras absolutamente disparadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marín. ¿Hay alguna persona más que quiera intervenir? Presidente, me gustaría hacer una pregunta. El doctor Tarazona, adelante. José Alberto, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Es, Hola, como siempre, estupenda. Quería que si nos podías comentar más la comparación que has hecho, que me ha parecido muy interesante, entre el porcentaje de incidencia entre humanos y perros. ¿Consideras que está ligado a la transmisión por parte del mosquito o simplemente sí. es una cuestión geográfica? No, absolutamente. Lo hemos repetido varias veces, pero por no cansar con varios estudios, y ahora estamos otra vez con... lo que pasa es que lo puse en estudios separados, lo último que hicimos en Canarias con humanos, es que coincide, o sea, prácticamente coincide. El perro es el que marca, la epidemiología la marca el perro. Luego ya es el gato y el humano. El gato normalmente está... vamos a ver, el gato normalmente tiene más, como buscamos anticuerpos, entonces encontramos unas cifras mucho más altas que cuando buscamos antígenos. Si buscamos el parásito por ecocardiografía o los antígenos del gato, encontramos muy poco. Los gatos sensibilizados, muchísimos, encontramos muchísimo. En la foto se ve ya entonces, algo se nos cruza por ahí. Algo se cruza, sí. No sé si te he respondido. No, Sí. Lo seguimos repitiendo. Ahora mismo, te digo, estamos haciéndolo también en Portugal y lo vamos a hacer en más sitios. El problema que tenemos es que sabes ahora que las muestras humanas son complicadísimas de conseguir. Las serotecas humanas están absolutamente cerradas. Hay que pedir muchísimos permisos y no conseguimos suero humano, porque sobre todo por la preservación de la identidad, aunque nosotros trabajamos con sueros ciegos, pero claro, algún dato tenemos que tener, tenemos que saber dónde vive la persona, si es un hombre, si es una mujer, qué edad tiene, o sea que si no, y eso es absolutamente imposible, nos deniegan una y otra petición. Bueno, tuvimos muy buena relación hace unos años con los hospitales humanos de aquí y entonces conseguimos y los laboratorios y conseguimos una seroteca muy grande y seguimos jugando con esa seroteca, pero mucha complicación, pero sí, lo podemos hacer en cualquier sitio, pero tenemos muchísimos problemas para la autoración. Bueno, el doctor Tarazona es compañero mío de promoción, somos los dos compañeros de promoción. Lo que pasa es que él se fue a Europa y yo me vine a Canarias, que es África, pero seguimos unidos. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Sí, un saludo. No veo a nadie más que quiera levantar la mano. Sí, tienes aquí a Eduardo Tellez. Doctor Tellez. Sí, ahora mismo aparece, sí. Doctor Tellez, tiene la palabra. Muchas gracias por la voz. Muchas felicidades al colega que nos hizo favor de ilustrarnos con claridad meridiana sobre la enfermedad. Tengo dos preguntas.
una de carácter general y una en particular. En particular, habida cuenta que los Estados Unidos es un territorio donde abunda la enfermedad y con México hay muchísimo turismo por carretera. Grandes casas rodantes pasan en verano sobre todo y en invierno huyendo del frío los americanos con sus perros. Habría una posibilidad de que hubiese un control para que animales infestados no pasaran la frontera, no nada más de México y Estados Unidos, sino de otros países que colinden. Esa es la particular. Y la general, las ilustraciones que nos hizo favor de mostrar el doctor ilustran perfectamente la baja condición corporal de los podencos y dónde los tienen alojados. ¿Eso es en Canarias o es también en la península? ¿Y qué se hace desde el punto de vista de la colegiación para evitar esto? Me parece que es un maltrato a los animales. Sí, no, esas fotos son en Gran Canaria. He sacado las más buenas. Cada uno, bueno, ahora afortunadamente con la ley de protección animal, las condiciones higiénicas de los animales no pueden ser así. Pero hasta ahora, hasta hace poco, sin ley de protección, pues cada uno un poco hacía lo que querían ellos. Entonces, cuando las condiciones higiénicas estén reguladas, por tanto, vamos a tener más armas para poder convencer que no desparasitar a un animal, igual que no vacunar, puede ser maltrato, con todos los problemas que conlleva esto, porque fíjense en humana, la gente que no se quiere vacunar, ¿qué hay que hacer con ellos? Y fíjense el problema. Conozco perfectamente lo de México porque sabe que voy mucho. Desgraciadamente ahora no puedo ir, pero estoy en la frontera muchas veces y eso es real, eso es verdad. O sea, los perros bajan. Claro, tenemos ese problema. En la frontera no se puede, excepto que controles con pasaportes sanitarios, pero ¿qué se controla? Pues rabia, tal. Estas otras enfermedades pues no se controlan. Realmente en las cartillas ahora, en las cartillas vacunales hay unos apartados para desparasitaciones y no solo filarias, sino tratamientos antiparasitarios, cuál ha sido y en qué mes. Por tanto, sí se podría tener un cierto control, pero no se pide. O sea, yo he estado muchas veces en la frontera y usted lo sabe, de México hacia arriba, horrible, de arriba hacia México, muy facilísimo pasar. Entonces, pues claro, eso es muy complicado. Hablo no solo en filaria, pasa, por ejemplo, en rabias. Nosotros tenemos la rabia enfrente, o sea, nosotros tenemos rabia en Marruecos y los compañeros que saben de rabia saben el problema que es que venga un barco y una rata salte con rabia a nuestras islas. El problema que nos puede provocar es tremendo. Entonces, sí es verdad, pero es muy complicado. O sea, fíjense, hacen más las leyes de protección animal que las leyes sanitarias. Porque por protección animal, que tiene unas multas espectaculares, mucho más que las leyes sanitarias. Por ahí podemos hacer algo. Muchas gracias. Saludos para México. Muchas gracias. Igualmente, saludos. Es verdad que en México, que he dado también conferencias, les puede pasar una cosa parecida a nosotros. Llevo tiempo diciéndolo. Tengan cuidado que cada vez hay más filaria en más estados y se está expandiendo exponencialmente y hay que cortarlo alguna vez. Hay que desparasitar a los animales, o sea, no esto sino otras enfermedades, ¿no? En México va a pasar una cosa muy parecida, porque según voy viendo explotar la enfermedad, cada vez hay mejores métodos de diagnóstico, por tanto se sacan más enfermos. Gracias, doctor Tellez. Y a continuación ha pedido la palabra el doctor Rubén Hernández. Muy bien. Y muchas felicidades, doctor. Excelente plática. También estoy hablando de México. Hace alrededor de 30 años sí se hizo un estudio cuando empezó el uso de ivermectina en México. Y sí salieron un estudio aislado precisamente para validar la ivermectina y sí había varios, sobre todo en el norte del país, recuerdo eran Tamaulipas y el estado de Nuevo León. Creo que ya no se han seguido haciendo estudios sobre dirofilariasis. Yo preguntaría, ¿qué sensibilidad y especificidad tiene esta prueba serológica que están utilizando ustedes? Y aunado a esto, ¿qué tanto puede cruzar
la prueba con filariasis de otro tipo de filarias, sobre todo en humanos. Filaria oncocercas o alguna... Bueno, en humanas realmente lo que hacemos son anticuerpos específicos de imitis. En el perro hay varios test, todos funcionan muy bien. Ahora está funcionando muy bien un test español, que además a un precio muy asequible, el test que tiene Urano, y está funcionando realmente bien a un precio asequible. Tienen la especificidad es altísima, 90 y muchísimos por ciento, 99, ahora mismo no recuerdo el número, y la sensibilidad también. Menos de un 95% en filarias no sirve porque daría positivo cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que puede cruzar con tosácar, con otras cosas. ¿De acuerdo? Esto siempre es verdad. Pero yo no hago... Cuando hago diagnóstico solo de un paciente, lo tengo en la consulta, entonces le puedo hacer ecocardiografía, radiografías y más pruebas. ¿De acuerdo? Puedo mirar microfilaremia y tal. Pero cuando estudio grandes poblaciones, me tengo que guiar de test serológicos, porque si no, yo no puedo estudiar 1000, 2000 ejemplares que solo tengo la muestra de sangre. Pero en México yo he insistido muchas veces, bueno, y también en Chile y también en Argentina y también en los países que veo, que son cosas que hay que, o sea, quiero decir, que hay que atajar, pero es que hay que atajar todas las enfermedades. Yo hablo de filaria, pero hay que tener un plan sanitario para todas las enfermedades y hay que ponerlo en marcha. Los test funcionan muy bien y ya le digo que efectivamente, como manejo mucha población, tengo que andar en test serológicos. Cuando tengo paciente concreto, entonces sí, le hacemos muchas más pruebas, en microfilaremia, enriquecimientos y tal, pero si no, test serológicos y funcionan bien. Es decir, prefiero dar algún, bueno, me sale algún falso positivo, perfecto, prefiero andar así y hacer un tratamiento, digamos, de conjunto que dejarme animales fuera. Eso es importante. Por ejemplo, ahora que hablábamos, por ejemplo, Argentina, yo estuve en Mendoza. Mendoza está en los Andes. Es un sitio que hace calor, pero también hace mucho frío. Y estuve por allá y les dije, aquí hay filarias y además es muy fácil. Usted sabe las conducciones que hay. El agua va por... Mendoza está llena de agua por todos sitios y hay unos puentes para cruzar las vías. ¿De acuerdo? En esos puentes debajo hay cucas, hay garrapatas y hay mosquitos. Y por tanto, aunque sea muy frío, se mantiene filaria todo el año. Al siguiente año fui que lo había dicho y de 1% pues habían pasado a 18, 19%. Es sensibilidad de los veterinarios a que hay una enfermedad y a seguirla. Es simplemente eso. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta aunada a esto rápidamente. En relación al perro, el perro es digamos, el hospedero por excelencia. Sí. ¿El humano qué tan susceptible es en relación al perro? Lo vamos a ver en otra sesión que hablemos de zoonosis, pero, por ejemplo, si nosotros estamos hablando en Gran Canaria que hay un 20% de perros infectados seguros, pues en un año se pueden ver en el hospital entre 5 y 7 casos de imitis. ¿De acuerdo? Entre 5 y 7 casos en la isla de Gran Canaria. Digo, antes se operaban, ahora no se operan, ahora se tipifican muy bien por imagen, y entonces se sabe que son quistes de filaria y solo hay uno, se deja, porque eso se calcifica y se deja, porque eso es menos problemático que quitar una parte del pulmón y todo esto, salvo que sean nódulos confluyentes o que estén cerca de vasos o tal, se quitan. Entonces, pues pueden aparecer 4 o 5 en un año sobre un 20% de perros infectados. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ahora estamos estudiando, pues, reacciones alérgicas asociadas a filaria y entonces ahí los porcentajes aumentan. Estamos ahora mismo en esta dinámica y en breve publicar alguna cosa, vamos a publicar porcentajes de, no ya en pulmón, sino en afección alérgica asociada a filaria. Una cosa parecida a lo que ocurre en los gatos, en enfermedad atópica. En eso estamos ahora. Muy bien, no veo en el chat, perdón. No veo en el chat que quiera intervenir nadie. Bueno, pues si no es así, vamos a clausurar esta sesión que ha sido magnífica. El doctor Montoya pues ha hecho una presentación, sobre todo histórica, ¿no? No sabía que se incorporó en el año 90, hace muchísimos años, ya prácticamente es canario, ¿no? Y bueno, todos los estudios que ha realizado en la isla, nos ha hecho una descripción perfecta de la isla, sobre todo de las dimensiones y de la presencia de Tirofilaria repens y mitis, que es propia del sur de Europa. Y bueno, me ha gustado mucho sobre todo que
ha dado conocimientos parasitólogos combinados con la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Estas diapositivas tan bonitas de hipertensión pulmonar y de la presencia de dirofilarias en el corazón y el pulmón han sido magníficas, ¿no? Así como las lesiones fibróticas, ¿no? El síndrome de la vena cava. Pues me alegro muchísimo de esta presentación, creo que ha sido una puesta al día de la situación y luego pues lo que ha hecho prácticamente pues es dar una opinión después de haber trabajado tantos años en un grupo de investigación multidisciplinar en este campo, ¿no? Sí que he estado interesado, pero lo que pasa es que ha habido poca intervención en ese uso combinado de las lactonas con insecticidas, ¿no? Y el mapa gris de previsiones, que me parece que es fantástico, ¿no? Esa previsión que prácticamente se ha clavado en cuanto a la incidencia de la enfermedad. Bueno, pues esperemos que en la próxima sesión nos pueda complementar sobre todo lo que queda pendiente, ¿no? De esas transmisiones del perro al gato y los estudios de tirofilariosis humana y a ver cómo va la prevención. Por lo que dice, la prevención ha dado lugar a una incidencia mucho más baja en toda la península, ¿no? Bueno, en Canarias. En Canarias, bueno, pero en general me imagino que... La península que se están actualizando. Zona de Cataluña, zona de Galicia también, zona de Madrid, zona de Aragón está muy sensibilizada, zona mediterránea también. Lo que pasa es que por lo que se ve hay estas zonas isoclimáticas, ¿no? Que mantienen la enfermedad de una forma indeterminada, ¿no? Por ejemplo, eso es muy curioso en Ibiza, que es una isla pequeña, en la zona de la capital hacia abajo la incidencia es muy alta y en la zona norte, que realmente la separación es un montículo, digamos, pues en la zona norte la incidencia es mucho más baja que en la zona sur, ¿no? Ibiza, que es una isla pequeñita, ¿no? Y claro, que hay? Pues hay unos condicionantes sobre todo de humedad, de temperatura, humedad y viento, que hace que en pocos kilómetros haya unas diferencias brutales. O lo que pasa en el Miño, ¿no? De una orilla a otra, que no son tantos metros, pues hay diferencias. La zona portuguesa y la zona española. Sí, en esa me ha llamado la atención ese 8% de desierto de la isla de Gran Canaria. ¿Hay presencia de dirofilarias? No es abajo en Maspalomas muy poco. Lo que pasa es que la zona desértica es toda la corona de la zona este, toda la corona hasta la capital. La capital también tiene clima desértico, toda la zona de Tel, del aeropuerto. O sea, toda esa corona este de la isla es todo clima desértico. Sí, pues muy bien, el doctor Montoya, por esta magnífica presentación, y le vamos a entregar pues virtualmente pues un diploma que va a presentar la señorita Nati, que dice: la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor doctor don José Alberto Montoya Alonso por su intervención en la sesión celebrada el día 15 de marzo del 2021 con la conferencia titulada Aspectos epidemiológicos de la dirofilariosis en España. Firmado el presidente y el secretario general Sabio Jiménez Pérez. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros. Hasta otro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos por asistir. Y bueno. Muy bien. Pues yo agradezco a todos. Agradezco a toda la presencia y sobre todo la presencia al otro lado del Atlántico, ¿no? Que ha habido bastantes esta vez. Es día feriado para nosotros hoy. Doctor Arbizu, sí, ¿qué día es hoy? Es que se festeja el natalicio de Benito Juárez, pero se adelantó al lunes. Por ley se adelanta. Entonces es fiesta hoy. Es fiesta pues hoy, ¿no? Fiesta en casa. Muy bien, pues bienvenidos. Les agradecemos muchísimo siempre la presencia de ustedes aquí, en España, y sobre todo en esta Real Academia. Bien. Nuestro agradecimiento a todos. Adiós. Adiós, hasta pronto. Gracias, adiós. Muy amable, gracias, adiós. Gracias a todos. Adiós.